Agosto, mes de la Biblia. El poder de su palabra. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. Actualmente, el mundo atraviesa por situaciones económicas, políticas y de salud muy complicadas. Son tiempos de angustia, tiempos de tristeza, inquietud, zozobra, miedo, incertidumbre, temor, aislamiento, enfermedad y muerte. Las noticias de todos los días presentan un panorama oscuro a nivel mundial. Pero la gente, hoy más que nunca, necesita palabras de esperanza, palabras de vida eterna, necesita conocer el poder de la palabra de Dios. Por eso es que en la Sociedad Bíblica de México nos hemos preparado para transmitir en línea diferentes conferencias, talleres y conciertos, para llevar esperanza con la palabra de Dios. Tenemos la firme convicción de lo que dice el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Celebra pues con nosotros agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra. Fuimos hechos para vivir en libertad. Nacimos para amar. Tenemos las Escrituras y eso es lo que queremos que nuestra gente en México sepa, que hay una esperanza viva en Jesús y que las vidas de quienes tienen acceso a la Biblia son transformadas. En Sociedad Bíblica de México tenemos proyectos sociales que ponen la palabra de Dios en formatos adecuados al alcance de los grupos vulnerables. 7 de cada 10 niños son violentados en su entorno familiar. Me pegaba con cables de luz, con baterías de carro. El programa Aprender y Prevenir para Crecer promueve una cultura de prevención ante el maltrato de menores en el núcleo familiar y en la escuela, a través de una capacitación a maestros de iglesias con material de apoyo didáctico basado en valores bíblicos. Los maestros podrán abordar temas actuales con métodos adecuados para que las familias aprendan a resolver conflictos sin violencia, apoyados en estos 2 manuales que lo conforman. Cada iglesia participante recibe de forma gratuita todo el material que contiene este programa previa capacitación con una duración de 5 horas. En nuestro país hay 15 millones de niños menores de 12 años. Casi 130,000 viven en situación de calle. Más de 16,000 son prostituidos y el 79% ha consumido drogas. Aportamos de forma gratuita porciones de las Escrituras a ministerios e instituciones que trabajan atendiendo a los niños de diversas edades que se encuentran en situación de riesgo, para darles una oportunidad de transformar sus vidas. Es un material útil para evangelismo. Miremos alrededor. Nos necesitan. Pongamos a su alcance la palabra de Dios en los diferentes recursos con los que se distribuye y vivirán. Hechos para vivir. Si usted desea ser parte de estos proyectos, contáctenos.
Y seguimos pasando días inolvidables con todos los mensajes que hemos estado escuchando. Gracias a todos ustedes por compartirnos en sus redes sociales, por visitar nuestra página www.sbm.org.mx y darnos sus comentarios, sus sugerencias. Muchísimas gracias por establecer ese contacto con nosotros. Pues les invitamos a que sigan haciéndolo con todas sus amistades y con aquellas personas que ustedes saben que todavía no han escuchado ese mensaje de esperanza tan necesario en estos tiempos, para que las personas puedan ser transformadas, puedan conocer el amor que solo Cristo tiene para nosotros. Así es que en este día vamos también a escuchar a Osvaldo Cócaro. Él es un coordinador del ministerio Viper en todo el mundo. Él es un padre preocupado por la sana formación de los hijos, por eso imparte conferencias a padres de familia con este tema y también desarrolla nuevas formas de evangelismo. Con la Sociedad Bíblica de Argentina desarrolló el proyecto Mi Biblia, en donde Viper y sus amigos incentivan a los niños a la lectura de la palabra de Dios. Así es que sin más que decir, vamos a escuchar en este momento lo que él nos va a compartir en relación a su trabajo. ¿Quién es Viper y cuáles son sus objetivos? Nacimos con la intención de hacer canciones para la escuela dominical. Hoy llevamos el mensaje de salvación a muchos niños en Latinoamérica. También colaboramos en su formación capacitando a padres y líderes. Muchos de estos niños hicieron la oración de fe. Gracias a todos los que lo hicieron posible. YouTube, una estrategia para alcanzar a todos los niños. Hoy contamos con más de 7 millones de suscriptores y casi 3.000 millones de reproducciones. En el ranking de visualizaciones encontramos: primer lugar, México; segundo, Estados Unidos; tercero, Colombia; y cuarto, Argentina. Mi Biblia, el nuevo proyecto. El concepto de familia en el mundo Viper siempre está presente. La B-I-B-L-I-A, la B-I-B-L-I-A, es el libro de mi Dios. La B-I-B-L-I-A, en ella solo confío yo, en la B-I-B-L-I-A. Viper, ¿puedo cantar yo también? Sí, pero no te equivoques, ¿eh? Mi Biblia, traducción lenguaje actual, fácil de entender. ¿Por qué TLA? Buscamos una traducción cuyo lenguaje se identifique con el lector. El porqué de los códigos QR.
Buscamos que el niño asocie algo que conoce muy bien, el celular, con algo que no conoce tan bien, la Biblia. Videos incluidos en mi Biblia. Hoy voy a contarte de algo muy importante. Lo cuenta la Biblia, es algo fascinante. Te vamos a hablar de un pequeño como tú, como yo. Te vamos a hablar de un pequeño como tú. Hombre muy famoso de la historia fue Noé. Hizo un arca inmensa que medía 80 pies. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Sansón era un gigante, así, así, así. Tenía unos brazotes, así, así, así. Y cuando filisteos vinieron a atacar, pum, 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 y pam, 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 Sansón los derrotó. Y pum, pum, pum. Un hombre bajito era Zaqueo, un hombre bajito así. Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí. En la segunda edición incorporamos 2 videos más. Padre Abraham tenía muchos hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno y tú también, y todos alabemos al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, cabeza arriba, cabeza abajo. Adán y Eva vivían en un jardín. Desobedecieron y se tuvieron que ir. Y terminó. El porqué de lo sabías que. Apelamos a la curiosidad que todo niño tiene por naturaleza. Si quiere conocer la respuesta, deberá buscarla en mi Biblia. Uno de los problemas que creo estamos viviendo en la actualidad en Latinoamérica es el crecimiento exponencial de cristianos. Me dirán, pero eso es bueno. Sí, en la medida de que la cantidad no interfiera con la calidad. Y ese es un punto fundamental. Tenemos que estar seguros que aquella persona que acepta a Cristo lo haga de una manera no por emoción, sino convencido y creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Eso implica, a mi entender, 3 puntos que son básicos. En primer lugar, el compromiso de arrepentimiento total de la vida anterior. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Y eso lo debe tener bien claro aquella persona que recibe a Cristo. Ese es en la primera etapa, el compromiso de arrepentimiento total acerca de aquellas cosas que nosotros estamos haciendo mal. El segundo elemento que yo considero muy importante lo llamo hábitos de bendición. ¿Y por qué hábitos? Porque el hábito es una manera de repetir una situación varias veces, y los hábitos pueden ser buenos o malos. Si esos hábitos son buenos, se transforman en virtudes, y eso es fundamental para que el cristiano que recién acepta a Cristo empiece a caminar una vida genuina. La virtud de la verdad, la virtud de la justicia, la virtud de la bondad, es decir, practicar todas estas cosas que sabemos que son los frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos que hay alguien cuyo resultado no se condice con los frutos del Espíritu Santo, hay algo que está fallando y que nosotros somos responsables de eso, como aquellas personas que manejamos las cosas del Señor en el lugar donde el Señor nos haya puesto.
Otro punto que también considero importante, que sería el tercero, es hacer lo que Dios nos mandó, es decir, ir a todas las naciones a predicar la palabra, hasta lo último de la tierra. Y eso implica empezar por el trabajo, implica empezar por la escuela, implica empezar por el vecino, es decir, arrancamos predicando la palabra a cada una de las personas que se nos cruza, porque esa es la forma de mostrar, una de las formas de mostrar cómo nuestra vida ha cambiado y ahora estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. El hacer actividades con niños nos enseñó muchísimo. No en vano el Señor decía: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Aprendimos a leer la palabra de una manera especial, diferente, como ellos la leen. Aprendimos a hacer actividades que no solo enseñan, sino que también divierten. Aprendimos la forma de mirar el mundo como lo miran ellos, que es muy diferente a la forma en que lo miramos nosotros. Y nos fuimos dando cuenta que muchas expresiones en el Nuevo Testamento pareciera que las hubieran escrito ellos. Ellos tienen una capacidad para creer muchísimo más grande que la que tiene un adulto. Si yo le digo a un pequeño: vi una vaca volando, me preguntará: ¿y a dónde se fue? En cambio nosotros, si yo le dijera a ustedes que vi una vaca volando, dirían: ¿este loco de dónde salió? Bueno, para ellos todo es creer. Ellos creen absolutamente todo. Y cuando me preguntan acerca de la revelación de Dios, yo les digo: ¿quieren revelación de Dios? Y todos me dicen que sí, obvio. Bueno, acérquense a los niños. ¿Cómo es eso? Cosa que no ha sido revelada ni a sabio ni a entendido. Dios se la reveló a los niños. Por eso estoy convencido que el próximo avivamiento va a venir de parte de los niños. Recuerdo siempre la historia de Josías. Josías, un joven que llegó a ser rey, y Dios le dio la oportunidad de cambiar la historia de ese momento. Y hay algo que me quedó marcado en la lectura de la palabra, es cuando dice que no hubo antes ni después un rey con el corazón tan dispuesto a Dios como Josías. Y ese es el corazón que los niños tienen dispuesto para el Señor. De la misma manera, abierto totalmente, un corazón dispuesto a recibir palabras y nosotros se la damos, a recibir revelación de parte de Dios, un corazón que cree, una mente que cree, una mente que piensa de la misma manera que el corazón le dice. Y ahora quiero compartirles un mensaje de alguien que cuando lo conocí me sorprendió. Alguien que trabaja desde hace mucho tiempo con niños. Algo que a veces no se encuentra con tanta facilidad en el mundo cristiano. Ellos han creado un edificio especialmente dedicado para los niños. El trabajo que han hecho con los niños es superlativo. Es más, las instalaciones destinadas a los niños son superiores a la que le destinaron a los adultos. Y hay algo que les quisiera compartir porque eso también me impactó. La primera vez que visité esa iglesia, intenté salir, eran como las 6 de la tarde, a comprar una tarjeta SIM para el teléfono. Y me dijeron: ¿a dónde va, pastor? Y yo les dije: a comprar una tarjeta. No, me dice: hasta ahora no salga, que le pueden robar. La última vez que los visité, creo que hace aproximadamente 2 años, iba con el coordinador mío en Venezuela. Y estábamos por llegar y eran como la 1 de la mañana y yo le dije: Henry, es tarde,
acá es peligroso. Y él me dice, no, usted no sabe cómo cambiaron las cosas aquí. Ellos tienen un lema y es de transformar los lugares donde ellos están. Transforman comunidades a través de la palabra. Y eso me sorprendió muchísimo y por eso les quería compartir este mensaje de parte del pastor y apóstol Keyson Carrillo, de la iglesia MCM de Barquisimeto, Venezuela. Bendiciones para todos. Quiero saludar de verdad a la Sociedad Bíblica de México en esta actividad tan especial y maravillosa que han llevado a cabo, y a mi amigo y hermano querido Osvaldo Cócaro de Argentina, director de la parte de Viper, que es maravilloso ministerio infantil para Latinoamérica y el mundo. Bueno, me han pedido que dé una reflexión de 5 minutos y bueno, quisiera hacer una reflexión muy importante sobre algo que el Señor ha venido tratando conmigo y con mi ministerio en Venezuela y para Latinoamérica y el mundo, acerca del poder de la palabra en los niños. El año pasado retomé un libro que leí hace aproximadamente 25 años, lo retomé, lo empecé a hojear de nuevo y lo estudié de nuevo, y me impresionó mucho y me golpeó mucho una parte que yo la había leído, por supuesto, porque este libro yo lo había leído 2 o 3 veces hace bastante tiempo, pero que no me había todavía saltado la revelación, ya que en los últimos años, todos conocen, nuestro ministerio ha estado bastante enfocado en los niños a través de lo que es la zona de campeones. Somos un ministerio que en los últimos años hemos puesto a los niños en la más altísima prioridad de nuestro llamado y de importancia para la iglesia. Hemos levantado una edificación que se llama Zona de Campeones para más de 1.500 niños, con áreas temáticas maravillosas y que los niños aman, con 3 iglesias de niños en su interior y salones temáticos maravillosos. Bueno, pero quiero leer la parte que me impactó del libro Cómo apresurar la segunda venida de Cristo, de Bob Hawking. Él habla en la página número 92, dice: recibí una carta increíble del Ministerio de Educación en El Salvador, que decía, esto es cuando El Salvador estaba, hermano, prendido en la guerra civil, estaba en ruinas El Salvador, estaba a punto de ser tomado por la izquierda radical y estaba corriendo peligros hasta de desintegración El Salvador, nuestra hermana El Salvador. Y el ministro de Educación le escribe una carta y le dice: creo como usted, le dice el ministro de Educación para entonces, año 1900, si mal no recuerdo, 89, o no, creo que mucho antes, dice: creo como usted que la palabra de Dios tiene la respuesta para todas las situaciones, dice el ministro en la carta. Nuestro país ha estado asediado por la guerra civil. Los niños son los que más sufren, dice el ministro. ¿Podría su editorial, una editorial a la que él estaba trabajando, suministrar la palabra de Dios a cada niño en edad escolar en nuestra nación? Dice él: me entusiasmé tanto que le respondí inmediatamente con un cable. Inmediatamente le respondió: sí, la editorial dará la palabra de Dios a cada niño en edad escolar en El Salvador. Cuando se envió el cable, yo ni siquiera sabía cuál era la población de El Salvador. Una investigación reveló que habían 968,000 niños salvadoreños. Se necesitarían por lo menos 1 millón de Biblias. No habría presupuesto para tal proyecto, ni teníamos idea de dónde vendrían los fondos. Pedíamos dirección y sabiduría a Dios para encontrar la manera más eficaz de alcanzar a aquellos niños. Supimos entonces que lo primero que los niños necesitaban era el Evangelio, la historia de Cristo y su mensaje de amor. Entonces, más adelante, él mismo dice, hablando de la importancia de los niños, dice: ¿por qué los niños? ¿Por qué los niños? Dice: porque la mente del niño es la más abierta y reciben más fácilmente la influencia del bien o del mal. Las estadísticas demuestran que más del 70% de todos los cristianos hicieron su decisión de aceptar a Cristo en ese tiempo
antes de los 18 años de edad. Después de esa edad, la respuesta al evangelio decae muchísimo. La multitud de Satanás siempre ha sabido esto. Por eso los comunistas se concentran en la juventud. Las sectas falsas se enfocan a los niños. Los humanistas saben que si pueden cautivar la mente de un niño de escuela, dirigirán el destino de una nación. Aún los pornógrafos buscan a los niños y los explotan, sabiendo que si pueden atraparlos en sus años de formación, tendrán clientes de por vida. Adolfo Hitler levantó sus últimas columnas que lo defendieron cuando llegaron los aliados a Berlín. Eran columnas de niños, eran niños que eran educados para adorar y amar a Hitler. En Cuba, Fidel Castro levantó lo que se conoce como los pioneros comunistas, seremos como el Che, porque todo régimen que anhela perpetuarse en el tiempo y que anhela trascender, aleluya, siempre trabajará con los niños. A veces quienes menos hemos entendido eso, esa verdad, es la misma iglesia del Señor, y se nos olvida que nuestro Señor Jesucristo dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Desde entonces, bueno, en Venezuela hemos estado pasando por una situación crítica que todo el mundo ya conoce, y hay un anhelo en mi corazón parecido al que tenía este ministro de Educación, de que todo niño venezolano un día pueda tener una Biblia en su mano y pueda ser educado en la palabra de Dios. Porque fíjense lo que pasó a este programa que ellos enviaron 1 millón de Biblias a El Salvador. A la Unión Soviética enviaron 4 millones de Biblias, de libros de los que ellos distribuyeron. Uno de los países que se cerró este programa, que no se abrió tanto, aquí está, fue Venezuela. Venezuela solo recibió 25,000 libros, mientras El Salvador recibió 1 millón de libros que contenían la palabra de Dios. Venezuela, con el presidente de entonces, que se entrevistaron con esta gente, solo recibió 25,000 libros. El Salvador 1 millón. Ahora fíjense lo que sucede. Hoy Venezuela la tomó la izquierda radical, comunista, y estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y El Salvador está siendo gobernado por un hombre llamado Nayib Bukele, que es un hombre cristiano, un hombre creyente de la palabra del Señor. Seguramente Nayib Bukele fue uno de esos niños que recibió esa palabra en Centroamérica. Este libro corrió, por eso hemos tenido en algunos países latinoamericanos como Guatemala, centroamericanos como El Salvador, hemos tenido gente que ha incursionado incluso en la política con estos valores y estos principios, y por el contrario, los países que se cerraron a esto, hemos tenido un retroceso y hemos abierto puertas no solamente a malos gobiernos, sino a gobiernos del mal. Y hoy es más que nunca es necesario que nosotros entendamos que hay que poner una Biblia en cada niño y en cada corazón, porque eventualmente en 10 años, en 15 años, ellos serán los líderes jóvenes que estarán llevando adelante el avivamiento. Eso que dice aquí el libro, que en ese tiempo, cuando hicieron las estadísticas, las personas hasta 18 años, el 70% eran los que habían aceptado a Cristo y habían hecho su decisión de seguir por Cristo. Eso se redujo ahora. En las nuevas estadísticas se habla de la ventana 4-14, es decir, niños entre 4 y 14 años son los que, cuando reciben a Jesús y reciben el impacto de la palabra de Dios, se garantiza que en el tiempo continúen siendo cristianos, y después de los 14 años esas estadísticas decaen mucho, porque ya los absorbe el mundo, el sistema del mundo, y es mucho más difícil, que puedan llegar a los caminos del Señor. Por eso bendecimos al Señor, a las sociedades bíblicas de México, y creemos de verdad que en algún momento será más fácil y más accesible la Biblia, la palabra de Dios para cada niño, y que Latinoamérica y el mundo serán para Cristo. Si evangelizamos y ganamos al niño de hoy, no tendremos que llorar por el hombre de mañana. Dios le bendiga y muchas gracias por esta preciosa oportunidad. Les habló el apóstol Keyson Carrillo, pastor principal del Ministerio Misión Cristiana para el Mundo, Venezuela. Bendiciones para todos. Saqueo, inspector de pisos. Chicos, ¿ustedes sabían que había un hombre bajito, pero tan bajito, que tuvo que subirse a un árbol para ver a Jesús? ¿Tan bajito? ¿Como mi hermanito? ¿Y mi hermanito?
porque voy a tu casa contigo. Lucas, ¿no habrá sido un enano? No, un enanito. Ah, claro. Un hombre bajito era Zaqueo, un hombre bajito así. Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí. Cuando Cristo vino cerca de él, mirando arriba así, le dijo: Zaqueo, bájate, apúrate, porque voy a tu casa contigo. Un hombre bajito era Zaqueo, un hombre bajito así. Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí. Como Cristo vino cerca de él, mirando arriba así, le dijo: Zaqueo, bájate, apúrate, porque voy a tu casa contigo. Lucas, ¿y cómo lo vio Jesús arriba del árbol? Ah, porque Jesús ve todo. Lucas, ¿y cómo bajó del árbol? ¿Y cómo se subió? ¿Y el árbol, Lucas, de qué era? ¿De manzana? No, era de Zaqueo. Vivimos en un continente bastante complicado. Es difícil de entender lo que sucede en Latinoamérica. Latinoamérica en este último tiempo ha duplicado la cantidad de cristianos, pero sin embargo no ha podido disminuir el nivel de delincuencia, ni el nivel de violencia. Eso genera una contradicción y nos hace preguntar por qué, si hay más cristianos y si hay más palabra compartida en este continente, no hemos podido cambiar la situación. Y yo creo que uno de los puntos principales de esto tiene que ver con que no hemos logrado que el impacto del poder de la palabra haya cambiado los corazones y las mentes de los convertidos. Una vez me encontré con uno de los pastores más importantes, con una de las iglesias más grandes de Centroamérica, y le comenté esta situación y él me dijo: es verdad, tenemos las iglesias llenas de gente, pero no de cristianos.
Y yo recuerdo que a la edad de 11 años, cuando yo estaba en la iglesia, mi mamá siempre me llevaba a la iglesia, pero me llevaba como con motivaciones incorrectas, porque ella me pegaba y esas cosas, y me llevaba así como a juro. Y en todo ese tiempo que ella me llevaba a la iglesia, en vez de atraerme a la iglesia, me estaba como alejando, porque yo tenía cierto odio, cierto rencor. Cada vez que me llegaban, siempre deseaba que nunca llegara el domingo, porque yo no quería ir a la iglesia los domingos, porque siempre o me paraba temprano, o era un apuro, o siempre hacía diferentes cosas que no me gustaban, pues como niño. O sea, nunca no me estaba atrayendo a la iglesia, sino que me estaba alejando. Y en ese tiempo yo recuerdo que a la edad de 11 años, cuando yo iba a la iglesia, una vez fuimos a un servicio, y cuando veníamos de regreso, eran como las 8:30 de la noche, la iglesia MCM tenía una megacélula en la cancha de Rafael Linares, que es donde yo me crié. Y estaba una megacélula ahí, estaban haciendo danzas, estaban bailando breakdance, estaban haciendo música, tenían una broma muy bonita ahí. Y yo iba pasando por la cancha, y yo venía con 5 de mis amigos. Veníamos pasando y nos quedamos mirando a través de la reja emocionados, porque era algo que no se veía en ese tiempo en el barrio, pues. Y nos quedamos mirando el baile, las danzas, y yo muy eufórico y emocionado pasé a la cancha y me le acerqué a uno de los muchachos de danza, todo emocionado, y le dije, ¿cómo haces tú eso? Yo quiero danzar también con ustedes y eso. Y llega el muchacho de danza y me mira así de arriba abajo y me hace psss, y se fue al otro lado, y lo mira el que estaba dando las clases de breakdance, el que estaba bailando breakdance en ese tiempo, que era el líder, y se le acerca y le dice, empieza a decirle un poco de cosas, que no, nosotros estamos aquí es para esto, para traer a la juventud. Y el muchacho se fue, le dio la espalda, y el líder de break se nos acercan a mí, a mi amigo, y a los 5 que estábamos ahí. Pero justamente cuando el muchacho hizo la seña así de desprecio, 3 de los que andaban conmigo se fueron, y quedamos yo y otro amigo emocionados ahí. Empezamos a escuchar lo que nos decía el líder de break, a decirnos, no, ustedes no tienen que beber, no tienen que fumar, tienen que cuidar su cuerpo, pero primeramente que todo eso tienen que buscar a Dios, porque Dios es el que le da la fuerza y la sabiduría para que ustedes desarrollen este talento. Entonces él empezó a decirnos todas esas clases de cosas. Empezamos a practicar desde los 11 años hasta los 16 años. Empecé a practicar sin venir a la iglesia MCM, porque yo aún estaba sujeto, o aún tenía que andar con mi mamá, porque era un niño de 11 años y a esa edad yo no podía tomar decisiones propias. Y recuerdo que a la edad de 16 años fue que yo decidí venir aquí a la iglesia. Después de aquel toque que había tenido allá, lo que más quería era venir aquí a la iglesia a conocer. Entonces, cuando vine a la iglesia MCM, yo recuerdo que lo primero que hice al entrar, vi al pastor de jóvenes cantando canciones de rescate, y yo, wow, o sea, estaba cantando y ministrando, y cuando yo lo vi, que era el pastor Henderson, yo dije, yo algún día tengo que ser como él. Y desde ahí, o sea, emocionadísimo en el servicio, entré y empecé a ver cómo era la alabanza, la adoración, las danzas, que todo era demasiado espectacular, y yo quería involucrarme, pues. Y dentro de la iglesia pasé como 2 meses a mi actual pastor, que es el pastor Menotti, y yo le dije, yo quiero tocar, yo quiero bailar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y él me dijo, ya va, poco a poco. Antes de hacer todas esas cosas, tú tienes que involucrarte con la visión de la iglesia. Y yo, ¿cuál es la visión de la iglesia? Bueno, la visión de la iglesia es ganar almas para Cristo. Ahí me empecé a involucrar en todo lo que era la visión de la iglesia, pero al mismo tiempo estaba entrenando música con algo que hacían aquí que se llamaba la Escuela de Salmistas. Empecé a involucrarme mucho en la música, mucho en varias cosas, pero mientras me desarrollaba en la visión de la iglesia. Breakdance, música, la visión de la iglesia. Y así iba creciendo hasta que llegué a un momento en que empecé a desarrollar mis talentos y mis dones aquí dentro de la iglesia. Empecé en el grupo de alabanza y de adoración, empecé a bailar breakdance, empecé a hacer todo lo que me gustaba, y así me fui desarrollando hasta que en el día de hoy soy un líder de aquí de la iglesia, de alabanza y adoración, de los niños. Soy líder de la academia de breakdance. Estoy involucrado en la visión celular. Tengo líderes que están liderizando células conmigo.
que me ayuden, porque conmigo andaban 5 chamos más, y esos de los 5 chamos, solamente 2 nos quedamos escuchando lo que decía el líder de alabanza y adoración, pero los otros 3 se fueron. Cuando los otros 3 se fueron, ellos empezaron a hacer su vida y todo lo demás, y los 3 que se fueron, el día de hoy están muertos. Ninguno llegó a la edad de 20 años por la vida de ellos, gracias a Dios, porque ellos me rescataron, porque si no yo creo que yo también estaría muerto, pero gracias a lo que ellos han hecho y lo que ellos me han permitido hacer, lo que no me permitieron en las otras iglesias, que era desarrollar el talento de breakdance, que es lo que me gusta mucho, ellos me dejaron hacer lo que me parecía bien alineado a los propósitos de Dios. En ese entonces yo decidí que eso fuera el breakdance y dio muchos frutos. Se enfoca especialmente con los niños porque ellos son como más fáciles de manejar, se moldean, aunque hay que tener mucha paciencia, pero hoy en día estoy dirigiendo el grupo actual de Zona de Campeones, estoy dirigiendo el grupo de alabanza y adoración de niños, estoy dirigiendo la academia de breakdance, estoy dirigiendo el grupo de golpe tocuyano, que es un grupo que estamos levantando con música tradicional de aquí del estado Lara, y creo que el lema de ellos también siempre va a ser mi lema, que es: si ganas al niño de hoy, estarás matando al delincuente del mañana, y si ganas al niño de hoy, no estarás llorando por el joven del mañana. Yo creo que la palabra de Dios es capaz de transformar personas. Un ejemplo lo tenemos en los apóstoles Mateo y Pablo. También creo que la palabra tiene el poder de sanar a las personas. Por ejemplo, la hija de Jairo y el siervo del centurión Cornelio. También creo que la palabra tiene el poder de liberar a las personas. Por ejemplo, el Gadareno y a María Magdalena. Uno de los versículos que más me gusta es el de Proverbios 1:8. Lo voy a leer. Querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención, muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Este versículo me gusta porque la Biblia dice que si obedecemos a nuestros padres tendremos una vida larga y todo nos va a ir bien. Hoy les quiero hablar sobre el libro más importante de todo el planeta. Hay muchos libros que te lo pueden dar en la escuela, que uno puede aprender, pero con el que puede aprender más de la vida es la Biblia. La Biblia es un libro que representa el mensaje que Dios tiene para nosotros, todo lo que tenemos que hacer. La Biblia te da instrucciones claras para nuestra vida. Uno tiene que obedecer a sus padres en todo lo que lo manden. También uno tiene que amar al prójimo como uno mismo se ama. También tiene que amar a los abuelos, a toda su familia y por supuesto a Dios, a nuestro Salvador. Podemos seguir el camino correcto o el camino malo. El camino correcto es todo lo bueno, alabar a Dios, adorarlo, amar a sus padres, amar al prójimo, no matar, no robar, que ese es el camino correcto. Y el camino malo es todo lo contrario. Uno tiene que orar, leer la Biblia, porque dice que la Biblia es nuestra lámpara, es nuestra espada, y con ella podemos seguir para todos los lados. Ustedes no han sentido que cuando ustedes leen la Biblia uno se siente tranquilo, fortalecido, porque la Biblia es nuestra lámpara, nuestra espada. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado. ¿Por qué? Porque ese salmo es que cuando uno va a dormir uno no tiene que tener miedo de nada, porque
los ángeles de Jehová acampan alrededor nuestro. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué estoy diciendo este proverbio? Porque sobre toda cosa guardada, uno tiene que guardar el corazón, porque de él mana la vida. Si uno no guarda el corazón, que es lo más importante, porque ahí es cuando tú quieres decidir a Dios o seguir en lo malo. Y ahí es que tú le vas a abrir el camino, es tu decisión, a Dios. Proverbio: instruye al niño en su camino, pero cuando fuese viejo no se apartará de él. ¿Por qué ese proverbio? Porque cuando uno instruye al niño en su camino, él siempre va a seguir en él. Y los descendientes de él van a seguir en el camino. Y vamos a tener más ovejas para Dios. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Laura Gabriela Arteaga Jiménez. Tengo 6 años y vivo en Venezuela. Desde que nací voy a la iglesia, soy danzarina y la Biblia ha influido mucho en mí, ya que aprendí de un Dios vivo, de su Hijo y el Espíritu Santo. En la Biblia hay muchos superhéroes, como el rey David, la reina Esther y muchos más. Pero también Jesús es un superhéroe, porque murió por nosotros y ahora vive en nuestros corazones. Me gusta ser parte de la iglesia, también me gusta leer la Biblia para niños que tiene dibujitos. Soy obediente y respetuosa. En la Biblia dice que tenemos que obedecer y respetar, amar al prójimo y a todo ser vivo del planeta Tierra. Dios te bendiga. La B-I-B-L-I-A, la B-I-B-L-I-A, es el libro de mi Dios. La B-I-B-L-I-A, en ella solo confío yo, en la B-I-B-L-I-A. Viper, ¿puedo cantar yo también? Sí, pero no te equivoques, ¿eh? Fue Noé, hizo una arca inmensa que medía 80 pies. La pintó con alquitrán y le puso un ventanal, y a los animales 2 en 2 los hizo entrar. ¿Todos los animales? ¿Y el perro habrá entrado? Y el patito Juan con su mamá. Claro, y la hormiguita Kitty con su papá. ¿Por qué hay algo? Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Qué edificantes palabras acabamos de escuchar de Osvaldo Cócaro. Para todos los padres de familia que requieren tener ciertas estrategias para poder seguir hablando del mensaje a sus hijos y que estos se puedan sentir atraídos por él.
por supuesto, siempre va a ser muy edificante el poder contar con todas esas herramientas. Por eso, Sociedad Bíblica de México está muy preocupada por ese objetivo, de que ningún mexicano se pierda, de que nosotros sigamos siendo edificados por su palabra, para que nuestra fe siga creciendo, se fortalezca y podamos mostrar a este mundo esa esperanza que solo en Cristo tenemos. Por eso les invitamos a que acudan a nuestras salas de ventas en diferentes puntos de la ciudad y la República Mexicana también. En nuestra página de internet ustedes podrán conocer qué es Sociedad Bíblica, las ubicaciones y bueno, todos los recursos que tenemos a la disposición de toda la iglesia y de toda aquella persona que necesita información para seguir compartiendo su fe, porque estamos en momentos muy complicados en donde sabemos que solo la palabra de Dios tiene poder. Por eso contáctenos ahí en nuestra página de internet sbm.org.mx y estaremos muy contentos de poder recibir sus comentarios, sus opiniones. Así es que sigan en contacto con Sociedad Bíblica de México a través de todo este mes, agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra. Que el Señor les bendiga. Gracias por continuar con nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículos 7 y 8. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hace tiempo leí que aunque la historia suele escribirse en libros, hay libros que hacen historia. Hablar del trabajo de traducción de Casiodoro de Reina que deriva en la Biblia del Oso es hablar de un libro que definitivamente ha hecho historia. Esta traducción ha representado todo un baluarte en la historia de la literatura universal debido a la forma tan magistral en la que Casiodoro de Reina usa el idioma para hacer su trabajo, al grado que puede llegar a ser considerada como una obra digna de la literatura del siglo de oro de la literatura, y que se puede comparar en su riqueza literaria con obras como El Quijote de la Mancha. Todo esto, además, pese a la prohibición española al trabajo y difusión de la traducción bíblica desde diversos sistemas políticos, eclesiásticos y religiosos, que además hacen de esta obra una obra sinónimo de fe, de gallardía, de compromiso con la misión de llevar el Evangelio a todos y de hacer una traducción en los idiomas en los que la gente pudiera acceder al texto bíblico. Esta historia inicia aproximadamente en 1520 con el nacimiento del fraile Jerónimo, que más adelante ingresa al monasterio de San Isidro del Campo cuando Juan Gil dirigía el movimiento de Reforma y cuando el movimiento luterano estaba tomando mucha fuerza.
Con el paso del tiempo, San Isidro se convierte de manera literal en un foco del luteranismo. Esto derivado del fuerte impulso intelectual que surge al interior de la Iglesia Católica y ante un constante llamado desde las autoridades civiles y de la naciente Iglesia Protestante a una reforma espiritual para la Iglesia, que provoca que lleguen a Sevilla varios profesores con un mensaje totalmente revolucionario y cristocéntrico desde el mismísimo corazón del imperio, a través de voces como el abad García Arias, que ejerce una muy fuerte influencia en el monasterio y se convierte en una muy marcada autoridad, tanto moral como ministerial, en la vida de los monjes que ahí viven, incluyendo por supuesto a Casiodoro de Reina. Bajo estas circunstancias y debido al constante crecimiento de la Reforma, surge al interior de la Iglesia Católica un movimiento de respuesta llamado Contrarreforma, el cual inicialmente se desarrolla bajo el intento del intercambio de ideas, pero que rápidamente desencadena a través del Concilio de Trento en sus 3 etapas en el surgimiento de la Inquisición y la consecuente persecución a los líderes y traductores protestantes. Producto de esa persecución sucede el martirio de Juan Hernández Julianillo, un promotor de la literatura protestante y traductor, quien pese al trabajo en la traducción del Nuevo Testamento, es martirizado y se convierte en el estandarte de los traductores perseguidos y martirizados por su trabajo y su fe. Esta situación deriva en 1557 en la huida de Casiodoro de Reina junto a Cipriano de Valera del monasterio de San Isidro del Campo. Mientras esto está sucediendo, el Concilio de Trento se empieza a convertir en un desafío para Casiodoro y los traductores. Esta reunión de las principales autoridades eclesiásticas convocadas por el Papa para determinar los criterios de interpretación, de dogma y traducción de la Iglesia cada vez se vuelve más férrea. Y aunque en un principio se trata de aparentemente un diálogo ecuménico o interreligioso, los lineamientos que se exponen se convierten en un desafío a vencer por los líderes que apuntaban a una apertura ideológica de muchas de las prácticas de la Iglesia dominante. En sus 3 etapas, entre 1545 y 1563, el concilio y el diálogo se va endureciendo, cada vez se va endureciendo más la postura de la Iglesia Católica en cuanto al movimiento de reforma protestante y las traducciones que comienzan a surgir como consecuencia de ello. En medio de esta situación surgen voces que abogan por la idea de la salvación por medio de la fe y las buenas obras, anteponiendo a la doctrina de la salvación únicamente por gracia. Se habla de una mayor moralización del clero, que si bien apuntaba a una vida más consagrada, también implicaba una estricta observación de ritos y costumbres muy exclusivos de la Iglesia Católica, y con una notoria preferencia hacia la vida monástica, tratando con ello de excluir al movimiento protestante. Cada vez habla más de la consideración de la presencia real de Cristo en los sacramentos y la Eucaristía, el control de la acumulación de los altos cargos de la jerarquía eclesiástica, que se habían vuelto figuras con un poder y una autoridad casi absolutos, ideas de salvación por medio de la fe y las buenas obras, pero anteponiendo a la doctrina de la salvación del solo por gracia, a una mayor moralización del clero que implicaba el cumplir con determinados ritos y normas propios de la Iglesia Católica que chocaban con las posturas de la Reforma. Y es bajo estas circunstancias que el mensaje de Casiodoro cada vez se vuelve más complicado. Es bajo estas circunstancias que el monje tiene que empezar a huir a diferentes países. La Inquisición católica y la persecución contra Casiodoro de Reina es cada vez más férrea. En estas circunstancias surge la expulsión de Casiodoro a cargo de Torquemada, quien abiertamente y a través de infiltrados busca desprestigiar y eliminar el trabajo de Casiodoro de Reina. Las revisiones del Santo Oficio a sus escritos y ante el intento de desacreditar su traducción son cada vez más abiertas, derivan en el llamado odium teológico, que prohíbe a la gente tener acceso a sus escritos, y el que tuviera acceso a ellos
iba a ser condenado a morir. La imposibilidad de poder apresar a Casiodoro de Reina, se crea una efigie del traductor, que es quemada públicamente el 25 de abril de 1562 en ausencia de la persecución y rechazo durante el siglo XI, en la que queda absolutamente prohibidos todos sus escritos, desde luego incluyendo su traducción. Y a esto habría que sumar el parentesco de Casiodoro de Reina con el pueblo judío a través de su matrimonio con una mujer de origen judío, en tiempos en los que estar emparentado con un judío se consideraba denigrante, se consideraba ser ciudadano de baja categoría. Son muchas las circunstancias las que enmarcan el trabajo de Casiodoro, al grado de que la Inquisición logra infiltrar a gente dentro de las iglesias donde él pastoreaba y abiertamente es acusado de sodomita. Y desafortunadamente la iglesia que pastoreaba le cree en esta acusación, ocasionando que Casiodoro tenga que estar constantemente huyendo. Estamos hablando de 12 años en los que él pierde no solamente la libertad y la tranquilidad respecto a su trabajo, sino que además se empieza a enfrentar a enemigos dentro de la Iglesia Católica y aún dentro de la naciente Iglesia Protestante. Y el peregrinaje se convierte en una constante huida de 12 años por Ginebra, por Frankfurt, por Londres, por Amberes, por Francia, por París, por Orleans, por Heidelberg, por Basilea y por Estrasburgo, buscando poder realizar su traducción. Es bajo estas circunstancias tan apremiantes que se da el contacto con Erasmo de Rotterdam, un humanista que promueve la búsqueda de la interioridad a través de las disciplinas espirituales. Un humanista que no solamente aporta el Textus Receptus como fuente primaria para las traducciones del Nuevo Testamento de la Biblia del Oso, sino que además hace radicales enseñanzas desde la fe que impactan por completo en Casiodoro de Reina, hablando sobre el valor del hombre como creación divina por encima de cualquier observancia religiosa, y la interpretación que Casiodoro hace de ello para justificar la necesidad de que la gente tenga acceso a la palabra de Dios es un motor que impulsa a seguir trabajando para la traducción. Este humanista, Erasmo de Rotterdam, habla de la razón de la cruz, donde ambos ven al ser humano sí como miserable, sí como pecador, pero también como redimido, con una absoluta necesidad de acceder a la palabra que da vida y que santifica, y conscientes de que la vida cristiana tiene que ver con el hombre, con su libertad, con su conducta. Los cuestionamientos de Erasmo a la corrupción de la Iglesia Católica hacen mella en Casiodoro. Llega a ser incluso hasta sarcástico hacia la praxis eclesiástica y la adopción de estas ideas, que en el caso de Casiodoro de Reina son determinantes para fijar los criterios espirituales bajo los cuales va a ser la traducción. Entonces sí estamos hablando de un recorrido lleno de obstáculos, pero también estamos hablando de un recorrido lleno de fe conforme se van presentando estos obstáculos. No estamos hablando solamente de una traducción más, sino de la convicción interna, personal y profunda del que ha entendido la necesidad de poner la palabra de Dios al alcance de la gente y entiende la necesidad de proyectar un mensaje donde, si bien es cierto, se señala la caída del hombre, también se puede señalar y se debe señalar la necesidad de acercarse a Cristo como único remedio para la situación del hombre caído. Lamentablemente, y debido a las calumnias orquestadas desde la Inquisición católica a través de infiltrados y debido a diferencias ideológicas, Casiodoro empieza a perder paulatinamente el apoyo de algunas de las principales iglesias en varios de los países donde él estuvo huyendo y desde los que recibía apoyo económico y apoyo académico. Ante el complicado panorama, Casiodoro se ve obligado a compaginar su trabajo de traductor
con la redacción de sus creencias, la cual se convierte en un llamado a la unidad, en un llamado al establecimiento de una fe a través de las disciplinas espirituales y la santificación integral del creyente, y desde luego en el conocimiento de la palabra de Dios, la necesidad del conocimiento de la palabra de Dios para todos. Es bajo estas circunstancias que en 1567 logra culminar el trabajo de traducción, y ya para el verano de 1568 se había firmado el convenio editorial con Oporino para la publicación de su traducción. Cuando aparentemente el peregrinaje de fe había llegado a su fin y cuando todo parecía que ya había cobrado sentido y se podía ver de alguna manera la luz, el producto de tantos años de devoción, Oporino muere totalmente arruinado y se pierden los 400 florines que Casiodoro había entregado como pago para la impresión. De nueva cuenta parecía que todo se había perdido. Para esta etapa en 1568 estamos hablando de que el traductor ya estaba cansado, se piensa que estaba enfermo, ya era avanzado de edad, le quedaban pocos amigos a los cuales acudir, pocas ciudades a las cuales huir. Y las principales instituciones académicas estaban cerradas para él. Sin embargo, quiso la providencia divina, a través del financiamiento de Marco Pérez, que finalmente se pudieran realizar las labores de impresión. No se sabe si en la imprenta de Samuel Apiario o en los talleres de Tomás Guarín. Y esto sucedió el 24 de junio de 1569, cuando la Biblia del Oso queda totalmente impresa y sale de los talleres a partir del 28 de septiembre del mismo año. ¿Bajo qué circunstancias Casiodoro traduce? Creo que son por demás loables. Pero más que hablar de ello, me gustaría hacer énfasis en el contenido de la introducción o la amonestación de la Biblia del Oso y el mensaje radical de Casiodoro de Reina, que refleja todos estos años de peregrinaje de fe y que tienen mucho que decir a la iglesia moderna respecto a la forma en la que estamos interactuando con el texto bíblico. A través de su trabajo como traductor, en sus escritos y en la introducción o amonestación de su traducción, Casiodoro de Reina hace un claro llamado a los principales ideales de la fe cristiana. Casiodoro de Reina se expresa sobre la iglesia y la necesidad de influir con su mensaje en la comunión cultural de la nación a la cual se está anunciando el mensaje. No solamente es traducir, no solamente es compartir, sino además tener el compromiso y la firme convicción y de asegurarnos que cuando estamos compartiendo estamos realmente logrando transmitir los ideales de la palabra de Dios a la gente que nos está escuchando, el asegurarnos que la gente está entendiendo el mensaje, el asegurarnos que la gente sabe cómo arropar y cómo abrazar ese mensaje, el asegurarnos que en medio de ese mensaje la gente está realmente teniendo un encuentro personal con Jesucristo, está arropando los principales ideales de la fe cristiana, está entendiendo la forma de poder llegar personalmente hasta el trono de la gracia. Casiodoro habla sobre la iglesia y la necesidad de influir en la comunidad. Habla de la palabra y su influencia al interior de la iglesia como el único agente para garantizar la santificación y para garantizar la unidad. Para Casiodoro de Reina no puede haber otra forma de asegurar una iglesia sólidamente unida, una iglesia que se convierta en un solo cuerpo y además una iglesia que se santifica constantemente o que es santificada constantemente, si no es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Él entiende que es ese conocimiento el que va a llevar a la iglesia a una vida de santidad, y él entiende que es ese conocimiento el que va a permitir la unidad dentro de la iglesia, independientemente de la confesión de fe, independientemente de la forma en la que se haya abrazado determinado dogma o determinada doctrina. Él entiende y llama a una unidad donde, si bien a lo mejor no somos unánimes en pensamiento, sí somos unánimes como cuerpo de Cristo.
Él habla en su introducción sobre el reconocimiento a toda confesión de fe que glorifique a Dios y promueva la devoción personal. Sea todo para la gloria de Dios. Y cuando consideramos la historia que Él tuvo que pasar para que viniera a conocerse la palabra de Dios por primera vez completa en el idioma castellano, podemos entender la trascendencia de este llamado a glorificar a Dios y a promover la devoción personal. Este llamado a consagrar el trabajo, a consagrar los esfuerzos, a consagrar si es necesario el sufrimiento que tuvo que pasar para que Dios se glorificaba y a través de ello se pueda promover una verdadera devoción personal donde Dios es el todo y todo por los siglos de los siglos. La importancia de la liturgia, del credo y el dogma como símbolos de fe, de adorar en comunidad, de tener un credo que nos identifique, un dogma como un símbolo de fe. En este creo, en esto he confiado y en esto prevalezco independientemente de las circunstancias. De aquí se deriva mi doctrina, de aquí se deriva mi práctica cristiana, de aquí se derivan mis símbolos de fe. Del conocimiento de la palabra de Dios se arraiga mis convicciones respecto a lo que yo creo, y no permito bajo ninguna circunstancia que estos símbolos de fe sean menguados ante la situación, ante el cuestionamiento, ante la persecución, ante la crítica. Casiodoro de Reina concluye hablando de su trabajo de traducción para la gloria de Dios y para la salvación del ser humano. Y es que al final de cuentas él entiende que ningún trabajo al interior de la iglesia tendría sentido si no se busca en primera instancia glorificar a Dios en todo y con todo. Y él entiende que este trabajo de la iglesia que glorifica a Dios tiene que redundar y tiene que caer en una salvación para el ser humano, en la salvación para el ser humano, en el conocimiento pleno de Dios Padre revelado a través de Jesucristo, que produce la salvación de las personas. En consecuencia, estamos hablando no solamente de un proyecto de traducción más, estamos hablando del llamado a retomar los ideales de los líderes de la Reforma, los radicales ideales de los líderes de la Reforma, que logran abrazar la fe a una costa de su vida misma y que entienden que el mensaje que tienen en sus manos es tan glorioso y tan poderoso que simple y sencillamente no se puede detener independientemente de las circunstancias. Que el Señor te bendiga. En Sociedad Bíblica de México llevamos más de 50 años acercando la palabra de Dios a las personas de los sectores más vulnerables de nuestra nación. Cada día trabajamos para que la Biblia llegue a personas de grupos indígenas. Gracias a las traducciones que se han realizado, cada año más de 5,000 personas reciben la Biblia en su idioma materno. Actualmente la Sociedad Bíblica de México trabaja en 14 proyectos de traducción con 50 traductores activos en sus comunidades. También la Biblia llega a niños en riesgo. A través de este proyecto se colabora con ministerios que ayudan a niños sin Cristo, entregándoles escrituras en formatos adecuados y totalmente gratuitos. Para la comunidad sorda se ha desarrollado escrituras en el idioma de lengua de señas mexicana para acercar a este grupo marginado el mensaje de vida en video. Con el proyecto No Hay Límites, cada año se entregan escrituras en el sistema Braille y en audio para personas con discapacidad visual. Como podemos ver, el reto es muy grande. Por eso, en este mes de la Biblia, te invitamos a participar con tus oraciones y tus donativos para que la Biblia llegue a más personas. Realiza tu donativo a la cuenta que en este momento aparece y colabora para que ningún mexicano se pierda.
Agosto, mes de la Biblia. El poder de su palabra.